12. Jaque mate. Durante su juventud en Siria, Majid siempre había soñado con que algún día jugaría al ajedrez en el circuito mundial. Vivía y respiraba ajedrez, estudiaba su historia y memorizaba las jugadas de los grandes maestros. Majid, musulmán sunita, había vivido en Egipto desde los vertiginosos tiempos de fines de los 50, época en que Gamal Abdel Nasser, cuyo objetivo era una unión de base general árabe encabezada por Egipto, dirigió la unión formal de 1958 de Egipto y Siria en la República Árabe Unida. Nos hallábamos en el verano de 1985 y Majid acababa de llegar a Copenhague, donde esperaba establecerse en el mundo de los negocios como asesor de inversiones privadas. En su primer día de estancia en el país, advirtió la presencia en el vestíbulo del hotel de un hombre elegantemente vestido que se hallaba sentado estudiando un libro y un tablero de ajedrez. Majid llegaba tarde a una reunión y no tenía tiempo de detenerse, pero al día siguiente volvió a encontrar allí a aquel hombre. Atraído como un imán por el tablero, se le acercó, le dio un golpecito en el hombro y se dirigió a él en excelente inglés. Disculpe, ahora no, repuso el desconocido. Majid, sorprendido, retrocedió instintivamente, le estuvo observando en silencio unos momentos y por fin le sugirió una jugada defensiva lógica. De pronto el desconocido pareció interesado. ¿Sabe jugar al ajedrez?, le preguntó, y ambos iniciaron una conversación. A Majid siempre le había entusiasmado el tema y durante 2 horas y media él y su nuevo amigo, que se había dado a conocer como Mark, empresario canadiense, cristiano y de origen libanés, estuvieron charlando de aquel juego que a ambos apasionaba. En realidad Mark era Yehuda Gil, un miembro del equipo de Kansas con sede en Bruselas al que se le había ordenado que estableciera contacto inicial con Majid, aunque lo cierto es que no era él quien les interesaba sino su hermano Hadid, un oficial a nivel ministerial militar sirio, a quien confiaban reclutar. Anteriormente lo habían intentado en una ocasión en Francia, pero dispusieron de escaso tiempo y fracasaron. Sin embargo, como sucede en la mayoría de estas operaciones, Hadid ni siquiera se había enterado de que se realizaba tal intento y ciertamente ignoraba que el Mossad le había dado el nombre cifrado de sacacorchos. La historia comenzó realmente el 13 de junio de 1985, cuando un Katsa llamado Ami, de servicio en la subdivisión danesa de la planta séptima del cuartel general del Mossad en Tel Aviv, a la sazón en el edificio Adar Dafna de la calle del Rey Saúl, recibió un mensaje rutinario del oficial de enlace del Mossad en Dinamarca. Estaba dirigiendo una solicitud de Púrpura A, código atribuido al Servicio de Seguridad Civil danesa, SSCD, para que efectuase una comprobación en una relación de unas 40 personas con nombre o antecedentes árabes que solicitaban visado para visitar Dinamarca o para trasladarse allí. Lo que el público danés ignora y solo algunos oficiales del gobierno conocen es que el Mossad comprueba rutinariamente todas esas peticiones para Dinamarca, poniendo un visto bueno junto al nombre en una copia de la solicitud del visado si no existen problemas con el solicitante y, caso contrario, se lo comunican a los daneses o, si ello favorece los intereses de Israel, retienen el formulario para su posterior estudio. La relación entre la inteligencia danesa y el Mossad es tan estrecha que resulta indecorosa, pero no es la virtud del Mossad la que queda en entredicho por tal convenio sino la de Dinamarca, y ello porque los daneses tienen la equívoca impresión de que, como salvaron a muchísimos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, los israelíes están reconocidos y pueden confiar en ellos. Por ejemplo, un miembro del Mossad, un Maratz, ocupa un puesto en el SSCD y controla todos los mensajes relacionados con árabes y palestinos que llegan al departamento de escucha, un acuerdo extraordinario para un servicio de espionaje extranjero, puesto que es el único que domina allí el árabe, comprende los mensajes pero envía las cintas a Israel para su traducción. Todo ello funciona a través de un código de enlace denominado hombre en la base que el Mossad tiene en Copenhague. Esta información no es siempre compartida con Dinamarca cuando se devuelven las transcripciones, con frecuencia enormemente corregidas. En cuanto a las cintas originales, el Mossad las retiene. Es evidente que el instituto no tiene en gran consideración a los daneses. Los llaman Fersalat, término hebreo que designa una breve explosión de gas, un pedo. Ellos informan al Mossad de todo cuanto hacen, pero este, a su vez, no devela a nadie sus secretos. Normalmente costaría 1 hora aproximadamente comprobar 40 nombres a través de la computadora del Mossad, pero como era la primera vez que Ami trataba con los daneses, comenzó por recurrir a la información del SSCD a través de la terminal de su computadora. De pronto apareció una carta con el número 4647, 20 de carácter secreto, con una descripción detallada de las funciones, el personal e incluso de algunas operaciones del Servicio de Seguridad danés. Cada 3 años los oficiales de la inteligencia danesa acuden a Israel a un seminario dirigido por el Mossad para comentar los últimos acontecimientos en las actividades terroristas y las técnicas antiterroristas. A través de esta relación, Israel recibe un retrato completo de la comunidad de 500 elementos palestinos residente en Dinamarca y disfruta de total cooperación con respecto al baile, seguimiento de personas,
coordinando cuando es necesario con Púrpura. En la carta aparecía Jenin Fode, a la sazón de unos 38 años, como jefe del SSCD, que había sido designado en noviembre de 1984 y que se proponía visitar Israel en otoño de 1985. Michael Lindbo era su lugarteniente y, aunque carecía de experiencia en inteligencia, dirigía el bloque soviético de la organización. En cuanto a Paul Moza Hanson, asesor legal de Fode y su contacto con el Mossad, estaba previsto que concluyese en breve su compromiso. Albert Winter Inagai era jefe del Departamento de Antiterrorismo y Actividades Subversivas y también había tomado parte en el último seminario sobre terrorismo celebrado en Israel. En realidad, el Mossad celebra una serie de tales seminarios, invitando a un servicio de inteligencia en cada ocasión, generando por consiguiente valiosos contactos mientras consolida la noción de que ninguna organización maneja mejor que ellos el terrorismo. En otro documento que apareció en la pantalla de la computadora de Ami figuraba el nombre completo del Servicio General de Inteligencia danés, Politietsefterretningstjeneste Politikstatonen, PEP, y en él se relacionaban una serie de departamentos. La intervención de teléfonos corre a cargo del Departamento S. En un documento de 25 de agosto de 1982 los daneses habían comunicado a Hombre que proyectaban un nuevo sistema informático que les permitiría facilitar al Mossad 60 escuchas, 60 puntos donde realmente instalaron ingenios de escucha. Asimismo habían incorporado cierto número de ellos en teléfonos públicos a sugerencia nuestra, del Mossad, en zonas que se sabían propicias a actividades subversivas. El jefe del servicio debía ostentar la categoría del denominado inspector detective, a nivel del fiscal de distrito de Israel. El informe del Mossad seguía lamentándose de que su unidad de seguimiento era de escasa calidad, su gente es fácil de detectar, no se adaptan bien, probablemente a causa de la gran rotación de personal de esa unidad, a los 2 años se incorporan a distintas ocupaciones. La policía era responsable de reclutar el personal para el servicio, algo difícil de conseguir puesto que había pocas ocasiones de promoción. El 25 de julio de 1982 Hombre se interesó por una operación secreta de Corea del Norte en Dinamarca, pero se le dijo que se había llevado a cabo para los americanos y que, por lo tanto, no volviesen a pedirlo. Ami siguió encontrando más información en su computadora, descubrió otra hoja denominada Púrpura B que detallaba los pormenores del Servicio de Inteligencia de Defensa danesa, SIDD, la división del servicio secreto de los militares daneses sometida a las órdenes directas del jefe del ejército y el ministro de Defensa. El servicio está estructurado en 4 unidades: dirección, escucha, investigación y recopilación. Una de las funciones de la OTAN consiste en cubrir a Polonia y Alemania Oriental y el movimiento de los buques soviéticos en el Báltico con ayuda de un sofisticado equipamiento electrónico facilitado por los americanos. Interiormente es responsable de la investigación política y militar, de la positiva recolección en las fronteras danesas, información de ciudadanos daneses sobre lo que han visto, opuesta a la negativa, que consistiría en obtener información de allende las fronteras. También dirige los enlaces internacionales y facilita valoraciones nacionales al gobierno. Por entonces la OTAN planeaba establecer una unidad para dirigir los asuntos de Oriente Medio, comenzando con un hombre que se ocupaba de ello un día a la semana. El servicio es famoso por las fotografías que logra de las actividades soviéticas de tierra, mar y aire y fue el primer departamento de inteligencia que facilitó a Israel fotos del sistema soviético SSC-3, o misiles tierra-tierra. Al frente de Púrpura B se encontraba Mogen Stelling desde 1976, que había visitado Israel en 1980. Yves Banksbore era jefe de la sección de efectivos humanos y debía retirarse en 1986. El Mossad contaba con excelentes recursos en el SSCD, como asimismo en el Establecimiento de Investigación de Defensa danés, EIDD. El servicio secreto danés colaboraba también más estrechamente con Suecia, nombre cifrado, Borgoña, que con Noruega, su socia en la OTAN. De vez en cuando Púrpura B se reunía con Carrusel, nombre clave de la inteligencia británica, colaborando con ellos sobre la base de caso por caso y en diversas operaciones contra el servicio secreto ruso. Ami recogió toda esta información y la leyó antes de recurrir a un impreso de referencia, lo que implica introducir la información disponible en la computadora, un nombre, un número, los datos que se posean, para proceder a la búsqueda en el banco de memoria. Si la persona en cuestión era palestina y no aparecían datos en la pantalla, Ami transmitiría el impreso a la división palestina del Mossad, quienes tal vez desearían proseguir sus comprobaciones o simplemente almacenarían el nombre en sus archivos. Todos los departamentos del instituto están conectados a una computadora gigantesca que se halla en el cuartel general de Tel Aviv. Cada noche se extrae una copia de disco duro de la información de la jornada que se deposita en lugar seguro. A Ami le faltaban 4 nombres únicamente para concluir la hilera que estaba comprobando cuando surgió el de Majid, apellido que le resultó familiar.
Ami había estado charlando anteriormente con un amigo del departamento de investigación y había visto la foto de un individuo llamado igual junto al presidente sirio Hafez al-Assad. Hay muchos nombres árabes similares, pero siempre vale la pena comprobar. Nada aparecía en la computadora relativo a Majid, por lo que Ami llamó a investigación y pidió a su amigo de la subdivisión siria que a la hora de almorzar le llevase una copia de la foto al comedor de la 9ª planta a fin de poder compararla con la que aparecía en el impreso de solicitud de visado danés de Majid. Después de almorzar y con la foto de Hadid, investigó en la computadora en busca de más detalles, comprobando si Hadid tenía parientes, y de ese modo descubrió la existencia de un hermano cuya descripción e historial coincidían con la de Majid. Ello abría la posibilidad de una sonda, reclutar a una persona para conseguir otra, de modo que Ami redactó su informe y lo depositó en el correo interno diario. Entretanto, el impreso danés permanecería unido al expediente sin respuesta, significando que los daneses entenderían que no existía problema alguno en la petición de visado puesto que de otro modo el Mossad les hubiera informado. En Tsiat, el anuario del instituto que contiene la información que es preciso conocer, los datos militares sirios siguen siendo de alta prioridad desde hace muchos años. De resultas de ello, el Mossad había ordenado que Amman, la inteligencia militar israelí, preparase una lista de cuanto precisaba conocer sobre el grado de preparación militar de Siria, clasificada por su orden de importancia. El cuestionario 21 de 11 páginas obtenido por Amman comprendía el número de batallones disponibles en Siria, el estatus de las brigadas acorazadas 60 y 67 y de la brigada mecanizada 87, el número de brigadas en la división de fuerzas especiales 14 y toda una serie de cuestiones con ello relacionadas, tales como los detalles de la entonces rumoreada sustitución de Ahmad Diab, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, por Fefat Assad, hermano del presidente Assad. El Mossad disponía ya de cierto número de fuentes in situ en Siria, lo que denominaban su sistema de aviso temprano en hospitales y en obras de construcción, por ejemplo, en que la gente obtenía y transmitía retazos de información que, acumulados, podían informar a Israel de posibles preparativos de guerra. Por su parte, los sirios permanecían en formación de ataque desde hacía algunos años, junto a los altos del Golán, de modo que siempre se había considerado crucial contar con un servicio secreto militar activo y digno de confianza, y reclutar a una fuente de alto nivel sirio sería un acontecimiento de la mayor importancia. El Mossad considera a Siria un país caprichoso. Ello significa simplemente que, puesto que está dirigida por un solo hombre, Assad, este puede despertarse una mañana diciendo, quiero ir a la guerra. El único modo de descubrir rápidamente si eso sucede es contar con una fuente lo más próxima posible a la cumbre. Por entonces, les constaba que él deseaba recuperar los altos del Golán y Assad estaba convencido de que podía ganar terreno con un ataque rápido, pero que no podría resistir durante mucho tiempo a los israelíes. De modo que durante gran parte de la década de los 80 trató de obtener una garantía de los rusos de que intervendrían, a través de las Naciones Unidas o como fuese, para detener cualquier tipo de guerra rápida. Sin embargo, ellos no accedieron, por lo que Assad jamás llegó a enviar sus tanques. Aquella era la delicada situación que convirtió el reclutamiento del hermano de Majid en un asunto de la máxima prioridad, y pocas horas después, Yehuda Gil, Mark para Majid, se dirigía a Copenhague para aguardar la llegada de su hombre. Otro equipo fue destinado a su habitación en el hotel para instalar los necesarios ingenios de escucha y visión, todo cuanto era preciso para reclutarlo y, a través de él, captar a su importante hermano. La idea de valerse del juego del ajedrez para establecer el contacto inicial fue de Gil, aunque como consecuencia de una prolongadísima reunión llena de tensiones en un piso franco de Copenhague. Durante la primera y extensa conversación sostenida con Mark, Majid debió de presentido que había encontrado un amigo en el que podía confiar. Le contó casi toda su vida y le sugirió que aquella noche fueran a cenar juntos. Mark accedió y retornó al piso franco para preparar la próxima reunión con sus colegas. En el curso de la cena exploró lo que Majid podía ofrecerle y cuánto sabía. Entretanto se presentó a sí mismo como un empresario riquísimo, la cobertura preferida en tales casos, con acceso a diversas transacciones de compra y venta. Majid le explicó que su familia se hallaba en Egipto y que deseaba traerlos consigo a Dinamarca, aunque no inmediatamente, primero prefería pasárselo bien. Por el momento estaba buscando un apartamento en alquiler y más tarde, cuando su esposa se reuniese con él y estuviesen mejor instalados, comprarían algo. Mark se ofreció a ayudarle, prometiéndole enviarle al día siguiente al hotel a un agente de fincas inmobiliarias. Al cabo de una semana Majid tenía su apartamento que el Mossad había acondicionado con micrófonos ocultos, llegando incluso a instalar cámaras camufladas en el techo. Durante la siguiente sesión en el piso franco, se decidió que Mark comunicaría a Majid que regresaba a Canadá en viaje de negocios, que le retendría allí durante un mes, lo que daría tiempo al Mossad para utilizar provechosamente el equipo de vigilancia. No tardaron en enterarse de que Majid no era aficionado a las drogas, pero que sí gustaba de los placeres del sexo, y en abundancia, y que su lujoso apartamento estaba asimismo atestado de los más modernos artilugios electrónicos, vídeos, casetes,
etc. Afortunadamente para los israelíes, Majid telefoneaba a su hermano 2 veces por semana. Pronto fue evidente que Hadid tampoco era un ángel y que colaboraba con su hermano en ciertos negocios dudosos muy rentables. Hadid había estado adquiriendo en Dinamarca cantidades considerables de material pornográfico que vendía en Siria, por lo que obtenía pingües beneficios. En una conversación que sostuvieron dijo a Majid que le visitaría en Copenhague dentro de unas 6 semanas. Provisto de tal información, Mark concertó otra entrevista con él, interpretando el papel de ejecutivo de la compañía canadiense, nunca el jefe principal porque eso eliminaría la posibilidad de ganar tiempo para someter las propuestas al jefe. En realidad el grupo del piso franco comenzó a presionarle con cierta insistencia para intentar llegar a un acuerdo comercial. Lo que suele hacerse en tales casos es facilitar asesoramiento de inversiones a nuestros clientes, dijo Mark. Les aconsejamos si deben o no invertir en un país, por lo que debemos reunir información sobre el mismo. Somos más o menos como una CIA privada. La mención de la CIA no produjo efectos apreciables en Majid, algo que en un principio preocupó a los israelíes. Puesto que mencionar la CIA a los árabes suele suscitar una respuesta negativa y violenta, el Mossad comenzó a recelar que ya hubiera sido reclutado por otra organización de inteligencia. Pero no era así, se trataba simplemente de un tipo tranquilo. Como es natural, prosiguió Mark, estamos dispuestos a pagar la información que nos permita analizar si las inversiones son seguras y pueden ser garantizadas en diversas partes del mundo. Tratamos con grandes jugadores, comprendes, por lo que debemos contar con información detallada y fiable, no solo con algo que cualquiera podría recoger por las conversaciones callejeras. A modo de ejemplo, Mark se refirió a Irak, como se sabe, mundialmente famoso por sus dátiles. ¿Pero encargarías dátiles mientras durase el conflicto con Irán? Solo si supieras que podían garantizarte el envío, entonces sí lo harías. Mas para saber eso debes introducir en el mercado regular conocimientos políticos y militares, eso es lo que hacemos. Majid estaba francamente interesado. Verás, dijo, no es realmente asunto mío, pero conozco a alguien a quien podría convenirle. Si te lo presento, ¿qué ganaré yo con ello? Bien, solemos ofrecer unos honorarios al mediador más un porcentaje sobre lo que conseguimos. Depende del valor de la información y de los países de que se trate. Podríamos hablar de algunos miles de dólares o de centenares de miles. Depende. ¿Qué países te interesan?, preguntó Majid. Precisamente ahora necesitamos recibir noticias sobre Jordania, Israel, Chipre y Tailandia. ¿Y sobre Siria? Posiblemente. Tendré que comprobarlo. Ya te lo diré. De todos modos dependerá en gran parte de las necesidades de nuestros clientes y del nivel de la información que se reciba. De acuerdo, entérate, repuso Majid, pero mi recomendado está muy bien situado en Siria. De modo que ambos convinieron reunirse nuevamente 2 días después. Mark, simulando todavía cierta indiferencia, le dijo que tenían cierto interés en Siria. No es un país de nuestra máxima prioridad, dijo al árabe, pero podría ser provechoso si la información es realmente buena. Sin embargo, un día antes Majid ya había llamado a su hermano para decirle que tenía algo que podía interesarle y que acudiera a Copenhague cuanto antes, a lo que Hadid accedió rápidamente. Al día siguiente de la llegada de Hadid, Mark se reunió con los 2 hermanos en el apartamento de Majid. Simuló no estar enterado del cargo de Hadid, pero le formuló una serie de preguntas sobre la clase de información que podía facilitarle a fin de estar en condiciones de valorar la oferta de su compañía. Mark habló de temas militares, pero mezclándolos con considerable información de carácter civil para disimular su verdadero interés. Tras algunas sesiones de negociación, cada una de ellas seguida de sus informes al piso franco, Mark ofreció unos honorarios de $30.000 a Majid, el mediador, y $20.000 mensuales para Hadid, más el 10%, o sea, $2.000 mensuales para Majid. Los primeros 6 meses serían pagados por anticipado, depositando el dinero en una cuenta bancaria que Mark abriría para Hadid en Copenhague. Si este regresaba después de Siria con más información, entonces le abonaría el importe de otros 6 meses, y así sucesivamente. El siguiente paso consistía en enseñarle a redactar cartas secretas utilizando un lápiz especial químicamente tratado. Hadid debía remitirles la información por aquel medio, en el dorso de la correspondencia que normalmente enviara a su hermano. Le ofrecieron que se llevase a Siria los materiales de trabajo, pero él se negó, por lo que acordaron enviárselos a Damasco. En un momento determinado Hadid le dijo, «¿Realmente trabajáis como una agencia de inteligencia?» Sin duda alguna, repuso Mark. Incluso empleamos a gente que ha trabajado en ellas. La diferencia consiste en que nosotros estamos en el juego para hacer dinero. Únicamente compartimos nuestra información con gente que está dispuesta a pagarla y a utilizarla con fines inversionistas. Mark tuvo que repasar entonces las preguntas con Hadid. Entre ellas se habían introducido algunas muy excéntricas, valores de las propiedades inmobiliarias y cambios en los departamentos de gobierno, por ejemplo, siempre para camuflar el cuestionario, de modo que no dominaran las cuestiones militares. Tras varias pruebas de ensayo con el lápiz especial y haberle asegurado que se pondrían
en contacto con él y le dirían dónde debía recoger la relación de preguntas sobre Damasco. Hadid pareció satisfecho y convencido de que todo estaba en orden. Durante todo el ejercicio, el Mossad sospechó que ambos hermanos sabían que estaban trabajando para Israel, pero en todo momento siguieron el juego. Sin embargo, se extremaron las seguridades del Qassam por temor a despertar sus sospechas. Aunque la promesa de entregar los materiales a Hadid parecía muy sencilla, implicaba en realidad una complicada serie de maniobras para evitar cualquier posibilidad de descubrimiento. El Mossad recurrió a un agente blanco, no árabe. En este caso se trataba de uno de sus mensajeros preferidos, un oficial canadiense de las Naciones Unidas destinado a Naria, ciudad costera del norte de Israel, próxima a la zona neutral que la separaba de Siria. Estos oficiales están en libertad de cruzar las fronteras. Al canadiense se le pagaron los $500 habituales fijados para que dejara una piedra hueca que contenía los documentos en un lugar concreto, junto a la carretera de Damasco, exactamente a 5 pasos de un mojón que señalaba un kilometraje específico. Mientras que el canadiense regresaba sin dificultades al otro lado de la frontera, un combatiente del Mossad recogió la piedra, se la llevó a su hotel, desprendió el lado falso y retiró el cuestionario, el lápiz y una suma de dinero de Hadid. Hizo un paquete con todo ello y lo depositó en una empresa de transportes, conservando el talón de la expedición, y voló a Italia, desde donde envió el resguardo de reclamación de la entrega especial al cuartel general del Mossad en Tel Aviv, quienes, a su vez, lo remitieron a Magid y este, finalmente, lo hizo llegar a su hermano por correo. Por consiguiente, Hadid lo recibió entre su correspondencia habitual, como una de tantas cartas que solía enviarle su hermano, de modo que no despertó ningún recelo. En breve comenzaron a recibirse cartas de respuesta mientras Hadid cumplimentaba aplicadamente el detallado cuestionario, informando a los israelíes de todo cuanto deseaban conocer sobre el grado de preparación militar de Siria. Esta estratagema funcionó perfectamente durante 5 meses, estando convencido el Mossad de que contaría durante largo tiempo con un cómplice involuntario en un lugar estratégico. Luego, como suele suceder en el mundo del servicio secreto, las cosas cambiaron. Aunque los sirios no tenían la menor idea de que Hadid estuviera espiando para Israel, comenzaron a abrigar sospechas de que estuviera implicado en asuntos de prostitución y drogas. Para asegurarse de ello, decidieron tenderle una trampa. Hadid sería arrestado por la policía siria en pleno transporte de un cargamento de heroína desde el Líbano cuando saliera del país en un viaje que debía efectuar a varias capitales europeas, en el que debía formar parte de un equipo que verificaría los libros contables donde se registraban las operaciones militares de varias embajadas sirias. Irónicamente, Hadid se libró de ser capturado por la codicia de otro sirio, un hombre llamado Aled, ayudante del agregado militar en la embajada de su país en Londres. Aled había sido reclutado por el Mossad en una operación anterior y les facilitaba la clave de la embajada, que cambiaba cada mes, de modo que ellos podían leer todos los mensajes que llegaban y salían de todas las embajadas sirias del mundo. Por uno de aquellos mensajes se enteraron de que estaba previsto que Hadid formara parte del equipo auditor, pero otro mensaje, enviado de Damasco a Beirut, informaba que sería arrestado por sacar fraudulentamente heroína del país. Aquel mensaje tendría graves implicaciones, tanto para Hadid como para Aled. El Mossad debía hacer llegar un mensaje a Hadid. Como únicamente faltaban 3 días para llevar a cabo el golpe que se había proyectado, enviaron a un combatiente, al que hicieron pasar como turista inglés. El hombre telefoneó a Hadid desde la habitación de su hotel diciéndole simplemente que había surgido un inconveniente y que no debía acudir a la entrevista prevista con los traficantes ni recoger el envío, que le sería entregado tras su llegada a destino en Holanda. Cuando los traficantes se presentaron a la reunión, la policía no se hallaba muy lejos y efectuó diversos arrestos. Como es natural, deseaban prender a Hadid con los traficantes de droga, por lo que supusieron que lo habían atrapado. Por entonces Hadid ignoraba todo lo sucedido, de modo que cuando llegó a Holanda y vio que nadie se ponía en contacto con él, llamó a Siria y se enteró de lo que había sucedido. Entonces supo que resultaba sospechoso, tanto para el gobierno como para los traficantes de droga, y que sería mejor que no regresara a su patria. Así fue como tras extraer cuanta información pudo de él que fue considerable el Mossad le ayudó a obtener una nueva identidad y le situó en Dinamarca definitivamente, donde aún vive. En Londres, Aled vivió otra experiencia muy distinta. Cuando los auditores llegaron, impusieron una orden de censura en la embajada, lo que significa que no se permite comunicación alguna con otras embajadas hasta que se retire. Al igual que sucede con la mayoría de países, la sección militar siria operaba con independencia de la diplomática en la embajada. Como ayudante del agregado militar, Aled disfrutaba de libre acceso a la valija diplomática militar, acceso que había utilizado para tomar prestados $15.000 destinados a la adquisición de un coche nuevo. Aunque se proponía restituir el préstamo con el cheque que recibía regularmente del Mossad, no había contado con que se efectuaría una auditoría sorpresa. Afortunadamente para Aled el Mossad estaba al corriente de la auditoría,
pero aunque solo fuera para asegurarse, el Katsa llamó a Aled por su número particular en la embajada utilizando su habitual nombre clave e invitándole a entrevistarse con él. Aled comprendería que aquella señal significaba reunirse en cierto restaurante que cambiaban regularmente para evitar ser descubiertos a una hora previamente establecida. Sabía que debía aguardar allí 15 minutos y que si el Katsa no se presentaba, tenía que llamar a cierto número telefónico. Si tampoco recibía respuesta, aquello significaba que debía acudir a otro lugar de reunión previamente establecido, casi siempre un restaurante. Pero si Aled era seguido o había alguna razón para evitar la entrevista en cualquiera de aquellos lugares, el Katsa respondería a la llamada telefónica y le daría otras instrucciones. En aquella ocasión no hubo ningún problema en el primer restaurante. El Katsa se reunió con Aled, le informó de que al día siguiente llegaría un equipo de auditores y se marchó mientras Aled le aseguraba que no había motivo alguno para preocuparse, o por lo menos así lo creía. Una hora después, cuando el Katsa hubo regresado al piso franco y estaba redactando su informe, Aled telefoneó al número especial que se le había facilitado. Aunque él lo ignoraba, estaba llamando a un teléfono interior de la embajada israelí. Cada embajada tiene varias líneas no oficiales. Su mensaje en código expresaba más o menos lo siguiente: Michael está llamando a Albert. Cuando el individuo que tomaba la llamada transmitió el mensaje en su ordenador, descubrió que se trataba de una solicitud para una reunión de emergencia. Aled, que tenía el grado de coronel, jamás había utilizado el código de emergencia en los 3 años que figuraba en la nómina del Mossad, y según los informes psicológicos que poseían de él era una persona sumamente estable. Evidentemente algo funcionaba mal, puesto que sabían que el Katsa de Aled aún se hallaba en el piso franco, le enviaron a un bodel. Tras asegurarse de que no era seguido, el bodel telefoneó al piso franco transmitiendo un mensaje cifrado, redactado aproximadamente en los siguientes términos: Nos veremos en casa de Jack dentro de 15 minutos. Casa de Jack podía ser un teléfono público determinado previamente convenido. El Katsa abandonó enseguida el piso franco y, tras efectuar un rodeo para asegurarse de que no era seguido, acudió al teléfono público previsto para llamar al bodel quien, a su vez, le informó en clave de que Aled deseaba reunirse con él en determinado restaurante. Al mismo tiempo los otros 2 Katsas de servicio en la embajada salieron, efectuaron su ruta y luego acudieron al restaurante para asegurarse de que no había peligro. Uno entró en el local y el otro se dirigió a un lugar ya previsto para que el Katsa de Aled pudiera reunirse con él y descubrir qué pasaba exactamente. Como Aled era sirio y el Mossad aún ignoraba lo que sucedía, aquella reunión se consideraba peligrosa. Después de todo, cuando se había reunido hacía tan solo una hora con su Katsa todo parecía marchar perfectamente. Tras hablar con el hombre apostado fuera, el Katsa de Aled telefoneó al restaurante pidiendo que él se pusiera al aparato facilitando su nombre clave y le dijo que acudiese a otro restaurante para celebrar la reunión. El Katsa, que se hallaba en el interior del restaurante, se aseguró de que Aled no telefoneaba a nadie antes de abandonar el local para dirigirse al nuevo punto de encuentro. Normalmente en una operación como esa no hubieran intervenido los oficiales de servicio, pero como se trataba de una emergencia, utilizaron la base de trabajo exterior para organizar la reunión, lo que significaba simplemente que los Katsas de la base realizaron el trabajo. Cuando los 2 hombres finalmente se reunieron, Aled estaba pálido y tembloroso. Se hallaba tan asustado que se había ensuciado los pantalones y despedía un olor espantoso. ¿Qué sucede?, inquirió el Katsa. Acabábamos de vernos y todo iba perfectamente. No sé qué hacer. No sé qué hacer, repetía incesantemente Aled. ¿Por qué? Tranquilízate. ¿Cuál es el problema? Van a matarme, dijo. Soy hombre muerto. ¿Quién? ¿Por qué? Me he jugado la vida por vosotros. Tenéis que ayudarme. Te ayudaremos. ¿Pero cuál es el problema? Se trata de mi coche. Del dinero del coche. ¿Estás loco? ¿Me llamas a medianoche porque quieres comprarte un coche? No, no. Ya tengo el coche. ¿Qué sucede entonces con el coche? Nada. El caso es que cogí el dinero para el coche de la caja fuerte de la embajada y tú me has dicho que van a pasar cuentas. Mañana por la mañana cuando vaya a trabajar me matarán. Al principio Aled no se había preocupado porque tenía un amigo rico que le había sacado de situaciones parecidas en anteriores ocasiones. Él le hubiera anticipado por un par de días el dinero mientras se encontraran allí los auditores. Cuando se hubieran ido, lo hubiese vuelto a coger, devolviéndoselo a su amigo, y posteriormente habría ido restituyendo el préstamo de las cantidades que recibía del Mossad. Pero Aled había descubierto que su amigo se encontraba fuera de la ciudad y comprendió que no tenía modo de conseguir aquella cantidad de la noche a la mañana para devolverla a la caja fuerte de la embajada. Por consiguiente pidió un anticipo a su Katsa. Lo devolveré en el curso de 6 meses, solo quiero eso. Ya verás cómo lo solucionamos. No te preocupes, pero primero tengo que hacer algunas consultas. Antes de partir con Aled, el Katsa telefoneó a su colega transmitiéndole un mensaje cifrado que significaba que debía acudir rápidamente a un hotel próximo y reservar una habitación con un nombre ya previsto. Una vez allí, envió a Aled al cuarto de baño para que se cambiara.
Entretanto, por causa de la emergencia, la base siguió en estado de alerta y el CATSA de Aled llamó al jefe que se hallaba en el piso franco, resumiéndole el problema en líneas generales y solicitando $15.000 en efectivo. En la práctica, cualquier cantidad superior a $10.000 debía ser aprobada desde Tel Aviv, pero dada la emergencia de la situación, el jefe de la base dio su visto bueno, informando al CATSA de que se reuniría con él al cabo de 90 minutos, y añadió: te costará la cabeza si no funciona. El jefe de la base conocía a un Sayan que trabajaba en un casino y que siempre disponía de importantes sumas de dinero en efectivo, lo habían utilizado anteriormente y solían devolverle el dinero al día siguiente, por lo que el hombre consiguió hacerse con aquella cantidad. El Sayan incluso les entregó $3.000 extra por si los necesitaban. Entretanto, el lugarteniente de la base se hallaba casualmente reunido con un CATSA de asalto llamado Barda, que se hallaba en Londres cumpliendo otra misión. Barda, que simulaba ser un oficial de Scotland Yard, había reclutado a los 2 guardianes nocturnos de la embajada siria cuando se preparaba para otra operación que implicaba escalar aquel recinto. Puesto que ya disponían del dinero, el problema consistía en devolverlo a la caja fuerte antes de que amaneciera. Puesto que Aled conocía la combinación y podía idear algún pretexto para justificar su presencia en la embajada por la noche en caso de ser descubierto, se le asignó tal tarea. Por su parte, Barda preparó primero un encuentro con un guardián y luego con el otro, en diferentes restaurantes, creyendo cada uno de ellos que el otro aún estaba de servicio, con lo que dejaron el camino expedito para que Aled devolviera el dinero. Posteriormente, de regreso a la habitación del hotel, el CATSA dijo a Aled que el dinero no era un anticipo, habían llegado a la conclusión de que si le pagaban tal suma por anticipado no tendría motivación para seguir cooperando, sino que durante 15 meses se le deducirían $1.000 mensuales de la cantidad que le tenían asignada. Si nos facilitas alguna información especial, te duplicaremos la gratificación y podrás liquidar antes la cantidad, le dijo, pero si vuelves a hacer algo ilegal en la embajada, te mataré. Sin duda Aled le creyó, pues ciertamente lo habría hecho así. Al parecer desde entonces no ha vuelto a coger prestado ni un penique.